es fácil, hermanos, apartarse. De hecho, en estos días pasados hablaba con un hermano que me dijo que cuando él llegó o hace muchos años estaba en este país, hermanos, iba manejando y resulta que se perdió prácticamente ahí en el mismo lugar donde era, y se perdió. Cuando me dijo las horas que estuvo perdido, me quedé sorprendido, porque a veces uno se pierde unos 15, 20 minutos que uno no sabe dónde anda, pero el hermano me decía que se perdió como por 6 horas. Es fácil, hermanos, desviarse del camino y por consecuencia perderse en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Es importante, hermanos, nosotros tener esto en nuestra mente. El verso 128 dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira, dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos habla aún en estos versos, hermanos, del camino de nuestro Dios y del camino de mentira, del camino de la perdición, del camino que lleva a la muerte. Y sin duda, hermanos, hay consecuencias graves de caminar por el camino espacioso, hermanos, por el camino donde uno tal vez puede hacer su voluntad, hermanos, donde realmente podemos caminar, hermanos, sin que nadie nos estorbe, sin que nadie nos moleste, sin que nadie, hermanos, tal vez detenga nuestro caminar. Un camino espacioso, hermanos, usted sabe, usted puede ir y caminar y no hay quien de alguna manera le impida el paso, o le empuje, hermanos, o de alguna manera, hermanos, trate de aún tropezarlo. No pasa eso, hermanos. Nosotros vemos que en el camino espacioso, hermanos, realmente podemos caminar libremente, pero lo que es un hecho es que lleva a la perdición. Lo veamos como lo veamos, hermanos, muchas veces podemos decir: es más fácil, es mejor caminar por esos caminos, porque caminar por un camino estrecho, hermanos, realmente puede llegar a hacernos sentir que es incómodo, que es molesto, que para qué, si uno puede ver que a lo mejor el camino de allá es espacioso y los que van allá van caminando de una manera libre, de una manera cómoda, hasta pareciera, hermanos, que viven más feliz que nosotros, pues van, por así decirlo, a sus anchas y están riéndose, están disfrutando y todo, mientras uno está batallando por caminar en este camino. Pero vemos las consecuencias. El camino que no es de Dios, no hay paz. En el camino que no es conforme a la voluntad de Dios, no hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien me ayuda a leer Isaías 59, verso 8, por favor. Amén, gloria al nombre de Jesús. No conocieron camino de paz, dice la palabra del Señor. Ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz, dice la palabra del Señor. Nosotros podemos ver tal vez sí sonrisas en sus rostros, pero en su corazón no hay paz, no hay tranquilidad, hermanos. Puede parecer que van, hermanos, como mencioné, tal vez caminando libremente, pero la realidad es que en su corazón no existe la paz, no existe la tranquilidad. Nosotros podemos tal vez estar incómodos, hermanos, en cierta manera por caminar por este camino, pero una cosa es segura: hay paz en nuestro corazón, y no cualquier paz, no como la que da este mundo. La paz que nosotros tenemos, el mundo no la puede dar. El Señor mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, dice la palabra del Señor. Nosotros podemos tener paz a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas. Nosotros podemos tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo, hermanos, esconde su rostro de aquellos que no caminan en el camino de salvación, de aquellos que no caminan en el camino de verdad. Dios mismo esconde su rostro. Ahí en Isaías capítulo 57, versos 15 y 17 dice: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Mire, cuando yo leí estos versículos, realmente me sorprendí de ver cómo Dios mismo dice que Él no contenderá. Llega el momento, hermanos, en que Dios dice, bueno, hasta aquí se acabó. Él mismo dice que no contenderá su espíritu con el del hombre, porque el del hombre constantemente busca el mal. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él mismo dice, porque no contenderé, el verso 16, para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y el verso 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón, dice la palabra del Señor. Aunque Dios de alguna manera, hermanos, dice que se enojó, lo hirió, escondió su rostro y se indignó, dice que siguió rebelde por el camino de su corazón. Por eso Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. En otras palabras, en la perdición, dice su palabra. Hermanos, nosotros podemos ver cómo nuestro Dios, de alguna manera, cuando nos desviamos del camino, cuando estamos haciendo cosas que no son correctas, cuando estamos haciendo, hermanos, cosas que no le agradan a nuestro Dios, que tomamos nuestro propio camino, que nosotros creemos que hacerlo así es lo mejor, que cuando nosotros de alguna manera continuamos de esa manera, hermanos, nos damos cuenta que nuestro Dios de una o de otra manera trata de advertirnos, trata de encaminarnos al buen camino, nos trae una cosa, nos trae otra, para hacernos entrar en razón. Lo podemos ver, por ejemplo, en Balaam, cuando nuestro Dios le dijo que no fuera a maldecir al pueblo. Hermanos, él tomó su camino y él fue, y nuestro Dios trató de estorbarle de una o de otra manera. De hecho, para que él retomara el camino, el ángel se paró enfrente de aquella asna, sacó la espada y estaba ahí. De una o de otra manera nuestro Dios trata de advertirnos, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces se llega al punto de no entender razones, porque la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 5 versos del 1 al 4, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré, dice. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos la verdad. Los azotaste y no les dolió, dice la palabra del Señor. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros vemos que cuando nuestro Dios trate de advertirnos, trate de llamarnos la atención de una o de otra manera, es tiempo, como dice en Jeremías, de pararnos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos, hermanos, en los que nosotros tenemos que hacer un alto, tenemos que preguntarnos, tenemos que orar, tenemos que entrar en la presencia de Dios, hermanos, porque si no nos damos cuenta, es evidente, es claro, hermanos, es real que es camino que nos puede llevar, hermanos, a la perdición. Tal vez los caminos espaciosos, como mencioné antes, parecen buenos, parecen deleitosos, parecen agradables, parecen mejores muchas veces que los caminos del Señor. Pero Proverbios capítulo 7, versos 24 al 27 dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes
han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, dice su palabra. Nosotros vemos, hermanos, claramente cómo existe la advertencia de nuestro Dios, de que es camino que lleva a la muerte. Caminos, hermanos, que parecen tal vez deleitosos, nos pueden conducir a la misma muerte. Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar, tenemos que ver, porque yo sé que muchos aquí, y tal vez me atrevería a decir todos, queremos ver más de Dios, queremos ver la gloria de Dios, queremos sentir la presencia de Dios, pero para eso, hermanos, es necesario enderezar nuestros caminos, es necesario retomar el camino. Isaías capítulo 40 versos 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, dice su palabra. Todo, hermanos, para nosotros es necesario enderezar. ¿Por qué no le da ese aplauso más fuerte a nuestro Dios? Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, dice la palabra del Señor, y es una promesa de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver y pensar que no podemos cerrar nuestro oído a la advertencia de nuestro Dios, a la palabra de nuestro Señor. Buscar de una o de otra manera, hermanos, enderezar nuestros pasos, enderezar nuestros caminos, todos de alguna manera, hermanos. Yo creo que en cierta forma vamos caminando tal vez de una manera recta, y por alguna razón como que vienen cosas y decimos: no, mejor no, yo creo que por ahí no voy a pasar, yo creo que ya no la voy a hacer por ahí, yo creo que no voy a entrar, yo creo que aquí se acabó todo. No, hermanos, yo creo que si Dios nos ha llevado a este camino, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar fuerzas en los momentos de debilidad. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios de una o de otra manera. Aún, hermanos, como vemos los salmistas en oración, hermanos, ahí en súplica a Dios, pidiéndole que enderece los caminos. Y vemos, hermanos, que aún en el libro de Esdras nos habla de cómo se llegó aún a ayunar para buscar la dirección de Dios. Esdras capítulo 8 verso 21 dice: y publiqué ayuno junto al río Abá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, dice la palabra del Señor. Convoqué ayuno, hermanos. Hemos descuidado muchas veces el ayuno, y con la ayuda del Señor quiero más adelante, hermanos, en otro momento hablar, hermanos, de cómo nuestro Dios de alguna manera sí espera que nuestro corazón sea afligido, sea puesto en ayuno, sea puesto, hermanos, de alguna manera ahí que mostremos a nuestro Dios realmente el deseo que tenemos de hacer su voluntad. No importa el sacrificio, no importa lo que tengamos que hacer, pero es necesario buscar más de la presencia de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, pedir a nuestro Dios que Él nos muestre el camino por el cual tenemos que caminar, que Él nos muestre, hermanos, su senda, hermanos, que Él nos muestre cada día, hermanos, si vamos por el camino correcto y no nos estamos desviando al camino que tal vez es espacioso. No, que Dios nos guarde de todo esto. Ayunemos, hermanos, oremos, unámonos de una o de otra manera, para que todos vayamos por el camino estrecho, para que todos vayamos por el camino correcto, para que todos de alguna manera, hermanos, pensemos en llegar a la meta final. No importa cuán difícil esté, hermanos, si el Señor nos ha llamado a ese camino estrecho, es porque nosotros podemos pasar por ese camino estrecho. Si el Señor nos ha llamado a entrar por esa puerta, es porque podemos entrar por esa puerta. Si el Señor nos ha hecho ese llamamiento, es porque Él sabe que nosotros podemos. No,
atendamos a la voz del adversario que nos dice: no vas a poder, no lo vas a lograr, tú no la vas a hacer, mira, de aquí ya no vas a pasar, mira cuán estrecho se va haciendo el camino, y entre más caminamos pareciera que más angosto se pone. Pero aunque él diga: ya no vas a poder pasar de ahí, recuerde, hermanos, que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, hermanos, no importa que la situación se ponga adversa, no importa que la situación de repente se ponga complicada. Yo sé que nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos caminar por ese camino. Busquemos al Señor en oración, en ayuno, aflijamos nuestras vidas, pero busquemos la dirección de Dios. Mire cuán importante es comprender estas cosas, hermanos. Cuán importante es entender esto, porque cuando uno comprende de alguna manera la importancia de caminar en este camino, hermanos, aunque vengan situaciones, aunque la situación de repente se ponga complicada, hay algo, hermanos, que nos va a motivar a caminar, hay algo que nos va a motivar a seguir, hay algo, hermanos, que de alguna manera, aunque parezca que uno se pone débil, uno tiene deseo de seguir. Es algo que nosotros tenemos que entender y comprender. Y para ilustrarlo de alguna manera, hermanos, mire, todos en cierta manera, si se nos diera la oportunidad o tuviéramos la oportunidad de viajar a nuestro país libremente y poder regresar, solamente piensen eso, que ya de repente dijeran: ya eres ciudadano americano, puedes ir y venir cuando tú quieras. Yo le aseguro, hermanos, que muchos alistarían su maleta, iríamos a nuestro país, la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Más si están sus padres allá, si están sus hermanos, si tal vez ustedes que tienen hijos allá. Hermanos, realmente teniendo la posibilidad, tal vez los recursos económicos, todos iríamos. Es más, yo creo que todos en cierta manera tienen el deseo de ir a su país, cualquiera que este sea, por diferentes razones, y quisieran ver tal vez a su papá, tal vez a su mamá, darle un abrazo, sobre todo cuando son ancianos y cuando uno sabe que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Uno, hermanos, tiene ese deseo, uno quisiera ir, hermanos, y poder llegar allá y poder ver. Es más, hermanos, si no tuviera de alguna manera tal vez familiares cercanos, recordar en aquellos lugares donde jugaba de niño, en aquellos lugares donde usted disfrutaba, tal vez en los árboles que se subía, lo que usted hiciera, hermanos, yo le aseguro que tal vez tomaríamos el boleto y no importa cuántos camiones tendríamos que tomar, cuántos transportes tendríamos que utilizar para poder ir, tal vez, hermanos, como hay lugares apartados que después tal vez de tomar un avión, diferentes camiones, hermanos, tal vez hay que caminar y hay piedras en el camino, tal vez hay polvo, hermanos, tal vez hay que pasar por diferentes lugares, pero usted va a ir gozoso porque sabe que va a ir al lugar, hermanos, donde usted salió, va a llegar a su casa, va a ver a sus padres. Usted no está pensando en las piedras, usted no está pensando en el polvo, usted no está pensando en la situación difícil, no está pensando en nada. Usted solamente va gozoso porque dice: voy a ver a mis padres, voy a ver a mis hermanos, voy a llegar a mi casa. Usted va a ir, hermanos, no importa, como digo, si se tiene que ir en esos camiones, hermanos, donde tiene que ir agarrado en el tubo, donde varios van a ir, pero usted va a ir con el gozo, sabiendo que va a llegar y va a ver a su padre y le va a dar un abrazo, va a llegar ahí, hermanos. Yo creo que a lo lejos, desde que empezara a ver aquella casita, hermanos, donde usted creció, usted va a sentir ese gozo, el corazón va a empezar a palpitar más fuerte, va a empezar a sentir algo en el estómago, está esperando a ver quién va a salir de esa casa, y hermano, no está pensando en lo largo del camino, en lo difícil del camino. Si tuvo que caminar de noche se camina. Si tuvo que caminar, hermanos, ahí tal vez escalando algo, tal vez resbalándose, tal vez llenándose de lodo, no va a importar, porque lo que usted
usted está seguro es que va a llegar a su casa y va a ver a su Padre. Cuanto más nosotros, hermanos, que sabemos el camino que nos lleva a la salvación. No importa si hay piedras en el camino, no importa si hay lodo en el camino, no importa si de repente, hermanos, nos toca batallar. Sabemos a dónde vamos y es a la vida eterna. Por eso vale la pena. No importa, hermanos, cuán angosto se ponga, esforcémonos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero lleguemos a la patria celestial. Por eso dijo el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque, hermanos, la puerta es amplia, pero lleva a la perdición, y la puerta de nosotros tal vez es pequeñita, tal vez vamos a tener que entrar de esta manera, pero cuando lleguemos vamos a llegar a nuestra casa celestial, vamos a poder ver a nuestro Padre celestial, vamos a poder abrazar. Hermanos, vale la pena caminar este camino, vale la pena esforzarnos de una o de otra manera. Consultemos a nuestro Dios: Señor, ¿será que el camino que llevo realmente me está llevando a ti? ¿Será que el camino que estoy caminando realmente es el de la vida eterna? Señor, ¿será que cuando hago de esta manera realmente es agradable delante de ti? Hermanos, pidámosle a Dios dirección, pero todos tengamos ese propósito, hermanos, con eso en mente. Hermanos, ya no pongamos atención en lo estrecho del camino, solamente pensemos a dónde nos conduce este camino, que es la vida eterna. Este camino, hermanos, lleva a la salvación y a una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vale la pena. Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Caminemos por Él, hermanos, por todo lo que Él nos diga. Si Él dice, entonces nosotros digamos amén. Si Él nos manda, entonces digamos amén, porque entonces sabemos que vamos por el camino correcto. Sí, es verdad, hermanos, se va a poner complicado, pero todo, como dijimos al principio, lo que vale la pena cuesta, hermanos. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Todo lo que vale la pena tal vez va a requerir lágrimas, tal vez va a requerir humillaciones, tal vez va a requerir muchas cosas, pero sabemos, hermanos, que vamos a la vida eterna. Y le tengo noticias: ese camino, hermanos, realmente para entrar a la puerta ya está cerca. Ese camino, hermanos, realmente nosotros vamos caminando, y conforme vamos avanzando, la puerta nos queda más cerca para entrar a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Dios